Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la resolución de problemas según Lean, el análisis de soluciones y las causas raíces. Y nuestra compañera Laura nos lo va a presentar. Bueno, como ya os hemos comentado en otros episodios, tanto si habéis asistido como si este es vuestro primer webinar, os contamos que ahora mismo todos os encontráis silenciados y podéis realizar vuestras preguntas a través del campo que encontraréis en la esquina derecha inferior, ¿vale? Todas las preguntas que se vayan realizando se contestarán al final de la misma presentación y en caso de que no hubiese tiempo para todas, contestaremos a ellas por correo, de manera personalizada. Bueno, y ahora os voy a comentar un poco qué es Quint y cuál es su posicionamiento en el mundo. Quint en este momento tiene oficinas en 7 países con más de 150 socios y 250 consultores que se dedican principalmente a la transformación digital en el mundo corporativo. Contamos con un portfolio en el que apoyamos la transformación de diferentes vertientes: el liderazgo, la consultoría, la formación y la tecnología. También desarrollamos partnerships para implementar las mejores prácticas, así como plataformas tecnológicas para desarrollar estas compañías. Y por otro lado, también hemos sido nombrados y seguimos siendo Best Place to Work y tenemos una atención especial con el tema de la sostenibilidad. Bueno, aquí como podéis ver, os mostramos un poco nuestro portfolio y hoy concretamente estamos centrados en el tema de Lean Agile Enterprise. ¿Qué quiere decir esto? Que transformamos las organizaciones acelerando la velocidad de la ejecución. Respondemos a las demandas de los clientes y mejoramos la productividad de manera que también los empleados queden fidelizados. Y bueno, algo especial de nuestra consultoría es que es digital. Con esto quiere decir que nos adaptamos a esta nueva realidad en la que nos encontramos, que es ubicua, automatizada, basada en datos, orientada al negocio y eficiente. Tenemos expertos que se centran en cada una de estas vertientes, tanto la consultoría estratégica como la innovación, diseño de procesos. Bueno, podéis ver en la imagen más o menos las diferentes vertientes en las que nos centramos. Y de ahí nos dedicamos principalmente a la transformación, a ayudar a las empresas a crecer y que fluyan en su proceso de transformación. Como os he comentado al principio, la ponente del día de hoy es Laura García, que es consultora en Quint y además está especializada en proyectos de transformación de Lean concretamente y la implementación de nuevas formas de trabajo. Ella está certificada como Black Belt Lean Sigma, Lean IT Foundation, Lean IT Kaizen, Leadership y PIL 4 Foundation. Vamos, como podéis ver, toda una experta en el mundo de Lean. Y bueno, como ya os hemos comentado, tanto los que hayáis asistido a los anteriores como el de hoy, hoy vamos a hablar de nuestro tercer episodio, que es la resolución de problemas. Así que sin más dilación os dejo con mi compañera Laura, que os va a contar todo. Buenas tardes, como bien ha dicho mi compañera, soy Laura García y bueno, en este webinar vamos a ver una serie de puntos en los que nos vamos a centrar en ver qué es el problem solving, qué tenemos que hacer cuando observamos un problema y cómo podemos resolverlo para que este no vuelva a aparecer. Y por último hablaremos sobre qué cosas debemos hacer y qué cosas no con respecto a este tema. Y por último, al final responderemos a las preguntas. Vale, en cuanto a qué es problem solving, la resolución de problemas es la fase que supone la conclusión de un proceso más amplio, que tiene como pasos previos tanto la identificación del problema como su modelado. Y por problema vamos a entender un asunto del que se espera una solución que dista de ser obvia a partir de nuestro planteamiento inicial. Según el matemático G.H. Wheatley, la resolución de problemas es lo que haces cuando no sabes qué hacer. Problem solving significa, de manera literal, solucionar problemas. Esta palabra, que además se originó en el ámbito matemático, se ha difundido en los últimos años en relación con las capacidades y los procesos implicados al enfrentar problemas de cualquier tipo, tanto de los de tipo práctico como los de tipo interpersonal o psicológico. Además, podemos definir un problema como la brecha entre dónde estamos y dónde queremos estar. Además, la resolución de problemas será una combinación de pensar y actuar, y esto no es un talento que algunas personas tengan innato y otras no, sino que es un hábito. Ya lo decía Aristóteles, somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino que es un hábito.
Una vez explicado todo un poco la definición de lo que significa problem solving, antes de comenzar a solucionar un problema, lo que vamos a hacer es fijar nuestros KPIs para que ayuden a la organización a saber si estamos logrando los objetivos o no. Los indicadores de rendimiento o KPIs son métricas que permiten medir el desempeño cualitativo de un proceso y deben elegirse únicamente aquellos que sean imprescindibles y que tengan una relación directa con el desempeño del proceso. Deben estar alineados con los objetivos estratégicos que queremos conseguir. Además, los KPIs deben apoyar a la ejecución de la estrategia, deben ir en cascada desde lo estratégico hasta un nivel operativo, deben ser consistentes con la organización, controlables por el equipo, que el procedimiento de medición esté disponible para todo el mundo y deben ser de larga duración. Además, deben cumplir con el criterio SMART. Esto quiere decir que los KPIs deben ser específicos. Esto quiere decir que los KPIs deben ser claros y concretos, o lo que es lo mismo, no podemos establecer un objetivo que sea vender muchos productos o vender suficientes productos. Tiene que ser algo más concreto. También tienen que ser medibles, es decir, si el resultado alcanzado durante el plazo fijado no lo vamos a poder medir de una manera objetiva, no vamos a poder ser capaces de evaluar nuestro desempeño. También tiene que ser alcanzable y tiene que ser relevante o realista, es decir, que debemos disponer de la capacidad y de la inversión necesaria para conseguir alcanzar nuestros objetivos. Y por último, tienen que ser temporales. Es imprescindible darle a nuestros KPIs un plazo de tiempo para poder medirlo. Nos vamos a centrar a lo largo del webinar en responder a estas dos preguntas, ¿no? Que son, ¿qué hacer cuando se observa un problema? Y en este caso nos vamos a centrar en elegir la herramienta de resolución de problemas que mejor se adapte. Y por último, vamos a responder a la pregunta ¿cómo hacer que un problema no vuelva a aparecer? Y esto lo vamos a conseguir utilizando técnicas de análisis de causas raíces de los problemas. La primera de las preguntas era ¿qué hacer cuando se observa un problema? Entonces, ante un problema, a la hora de elegir una herramienta, tenemos que ver si se trata de un problema para el cual conocemos la causa, si el problema que se quiere resolver es grande o pequeño y si la estrategia de resolución sigue un proceso de mejora continua o es un problema aislado. Lo primero que debemos hacer es comprender la diferencia entre método y herramienta. Todo método de resolución de problemas estará estructurado según el ciclo PDCA. La herramienta puede cambiar en función de la complejidad del problema. Algunos van a necesitar mayor uso de recursos, de investigación o de experimentación que otros, donde su causa raíz será más superficial. El PDCA lo vamos a emplear cuando la solución y la causa del problema son conocidas. En las otras tres, Kaizen, A3 y plan de contingencia, la solución y la causa no son conocidas. Se diferencian en que el Kaizen, los problemas no involucran a varios procesos. El A3 se emplea para problemas más complejos que el Kaizen y sí que involucran a varios procesos. Y por último, el plan de contingencia se basa únicamente en una solución temporal. Lo importante no va a ser el tipo de herramienta que se utilice, ya puede ser A3, Kaizen, etc., sino en el desarrollo del pensamiento científico en todo el personal, el desarrollo de la curiosidad, la experimentación y la observación para analizar cada anomalía. Debemos tratar cada problema con la herramienta adecuada, como bien hemos dicho en la diapositiva anterior. En el ciclo PDCA, también llamado ciclo de Deming, está dirigido a problemas en los que la causa raíz está identificada o puede serlo con poco esfuerzo. Entonces se va a utilizar para problemas medios que están focalizados. La siguiente herramienta será el Kaizen y esto va a ser utilizado donde la causa raíz no va a ser inmediata y su desarrollo no va a involucrar a diferentes áreas o diferentes procesos. Luego tenemos el método A3, que es utilizado para problemas ya más complejos, donde su análisis involucrará a diferentes áreas o procesos y también es utilizado en problemas recurrentes o que tengan un alto impacto para la compañía, en la estrategia de la compañía. Por último está el plan de contingencia, que es utilizado en las crisis en las que el tiempo de reacción es crítico y además no vamos a conocer la causa del problema. Debemos centrarnos siempre en encontrar la causa raíz de nuestros problemas para evitar que vuelvan a aparecer.
por lo que el plan de contingencia solo nos va a servir como una situación temporal, una solución temporal para estabilizar la crisis y ganar tiempo para encontrar la causa raíz. Es un parche más que una herramienta de resolución. Entonces, a continuación, nos vamos a centrar en las tres primeras, en el PDCA, Kaizen y A3. En esta diapositiva vemos el PDCA, también llamado ciclo de Deming, que este describe los 4 pasos esenciales que deben llevarse a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal la mejora continuada de la calidad. Y consta de 4 fases, que son el plan, en el cual se va a identificar el problema que queremos solucionar, analizaremos la situación actual y formularemos un plan de acción para implementarlo. Después, en la etapa do o hacer, lo que haremos será ejecutar el plan de acción que hemos formulado en la etapa anterior. Después, en la fase check, lo que haremos es verificar la implementación de todas estas mejoras que han ido surgiendo. Y por último, en la fase act o actuar, verificaremos todos los resultados para ver si estamos cumpliendo o no con lo que queríamos, con nuestro objetivo inicial, y por último estandarizaremos todas las actividades que podamos para que todo el mundo realice la tarea de la misma forma. En esta slide lo que vamos a ver es el Kaizen, la siguiente herramienta. Kaizen es una palabra japonesa que se traduce como mejora continua o mejora evolutiva y se utiliza para describir todas aquellas actividades que permiten de forma constante mejorar un proceso o un negocio. La implementación de un Kaizen se va a llevar a cabo en 3 etapas, las cuales permiten identificar y solucionar todos los problemas. Estas fases son planificación, en la que debemos construir nuestro equipo, programar el evento Kaizen, definir la justificación de por qué estamos montando este evento Kaizen y recopilar información necesaria. En la segunda fase es la fase de implementación y esta fase va a seguir el ciclo de Mike. Cada una de las fases de este ciclo ayuda al equipo de trabajo a definir de una forma lógica el problema, implementar las soluciones y establecer buenas prácticas para que asegurarnos que el problema resuelto pues permanezca resuelto. El de Mike consta de 5 fases que son medir, analizar, mejorar y controlar. Durante la fase definir, lo que debemos hacer es describir el problema. En la fase medir se identificarán las causas claves del problema para la recogida de datos del proceso. En la fase analizar se analizan todos estos datos recogidos para determinar cuáles son las causas del mal funcionamiento de los procesos, es decir, ver las causas raíces del problema. En la fase de mejorar se generarán posibles soluciones al problema detectado y se implementarán las más convenientes. Y por último, en la fase controlar se establecerá un plan de control que garantice que esta mejora esta mejora alcanza el nivel deseado. Y por último está la etapa de seguimiento, durante la cual debemos iniciar la siguiente iteración, y esto es porque la mejora es constante. Todo ello que hemos hablado, todo esto del Kaizen que hemos estado comentando, lo vamos a ver en más detalle en el webinar 4 de esta serie de Lean Pills que se va a dedicar más a esta parte. Ahora vamos a hablar sobre la A3, que es otra de las herramientas de resolución de problemas. Y es un método de mejora que aplica todo el pensamiento Lean a la resolución de problemas. Es simplemente una forma de presentar un informe de manera simple y estructurada. Se llama así porque se recoge en una hoja de tamaño A3 y su uso permite desarrollar e implementar dentro de la organización la cultura y la filosofía de mejora continua Lean. Es una herramienta con la cual vamos a poder tomar decisiones y también es un proceso de resolución de problemas. El proceso A3 va a permitir a todos los empleados también a realizar mejoras y resolver problemas por sí mismos. La estructura del informe A3 es muy simple. Se trata de un modelo estándar que se estructura en una serie de apartados, que son antecedentes, situación inicial, objetivo de mejora, análisis de las causas raíces, soluciones, plan de acción y seguimiento. Todo ello también lo vamos a ver con más detalle en el siguiente webinar de la serie Lean Pills. Ahora pasaremos a resolver la siguiente pregunta de las que hablábamos al principio del webinar, ¿no? ¿Qué hacer para que un problema no vuelva a aparecer? Y
Lo que debemos hacer es solucionar un problema atacando siempre a las causas raíces, no a sus síntomas. De esta manera solo pondríamos un parche, pero el problema no seguiría resuelto y volvería a aparecer. Para encontrar la causa raíz de los problemas, lo que vamos a hacer es utilizar otras dos herramientas que llamaremos, que se llaman los 5 porqués y el diagrama de Ishikawa. Una de estas herramientas, los 5 porqués, es una técnica para realizar preguntas iterativas, utilizadas en explorar las relaciones causa-efecto subyacentes a un problema particular. El objetivo principal de la técnica es determinar la causa raíz repitiendo la pregunta ¿por qué? Se realiza un promedio de 5 preguntas, pero pueden ser más o menos, y se trata de realizar las preguntas necesarias hasta llegar a la causa del problema y evitar así quedarnos en uno de los síntomas. Lo que vamos a ver en esta diapositiva es un ejemplo de la técnica de los 5 porqués aplicado a un proceso de call center, en el que los técnicos tienen que resolver las incidencias de los usuarios. Se detecta un problema, en este caso, y es que se pierden un 5% de las llamadas al día de incidentes, que los técnicos no son capaces de contestar. Entonces, en este caso, como estas técnicas las vamos a realizar de forma remota debido a la situación actual, podemos utilizar herramientas como esta, que se llama Mural, en el que varias personas pueden aportar sus opiniones a la vez. Pueden estar conectadas e interactuando en la pizarra virtual para proponer ideas sobre lo que puede estar causando este problema. En este caso, las llamadas se pierden porque el operario no le da tiempo a contestar las llamadas entrantes. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque tarda demasiado tiempo en registrar las incidencias en la herramienta de registro, con lo cual está centrado en ello en vez de responder al resto de llamadas. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque no tenemos una clasificación ni hay procedimientos de resolución de incidencias y además el técnico tiene que rellenar demasiados atributos en la consola de la herramienta de registro a la hora de registrar las incidencias. En este caso hemos llegado a la causa raíz del problema, con lo que ahora podemos proponer una solución para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué solución vamos a proponer? Bueno, pues sería simplificar estos atributos a completar en la herramienta y elaborar procedimientos de registro y estándar de categorizaciones de incidencias. De esta manera sería mucho más rápido el registro de estas incidencias y los técnicos tendrían tiempo para descolgar el teléfono y poder atender todas estas llamadas que hasta ahora no habían sido capaces de atender. Otra de las herramientas para detectar causas raíces es el diagrama de Ishikawa, que se trata de una herramienta para el análisis de los problemas, que básicamente se representa la relación entre un efecto o problema y todas las posibles causas que lo originan. Se debe usar cuando existe una necesidad de identificar y mostrar gráficamente todas las posibles causas o variables relacionadas con un problema, sobre el que determinar su causa raíz. Los pasos a seguir son los siguientes. Debemos llegar a un acuerdo sobre cómo formular el problema. Debemos generar las causas necesarias que caractericen dicho problema. En el punto 3 crearemos el diagrama y por último interpretaremos el mismo. Ahora vamos a ver cómo construirlo, ¿no? El diagrama de Ishikawa se llama así o también espina de pescado por su forma gráfica. Y se clasifican las principales causas de los problemas en diferentes categorías. Para construir el diagrama debemos seguir los siguientes pasos. Lo primero que debemos hacer es colocar en la cabeza la descripción del problema, en la cabeza de la espina de pescado. Después dibujaremos una línea central en forma de flecha que conecta con el problema y dibujaremos las espinas y escribiremos las categorías. Estas categorías se llaman 6Ms y son entorno, métodos, máquinas, materiales, medidas y mano de obra. Después realizaremos una tormenta de ideas para identificar las posibles causas del problema y una vez identificadas las causas principales hay que preguntarse por qué y escribir las respuestas bajo la categoría apropiada. Y por último, para cada causa debemos preguntar el por qué y así generarnos un subnivel de causas en cada una de las espinas bajo la categoría apropiada. Todo ello se va a ver mucho mejor con un ejemplo que es el mismo que el que hemos utilizado antes para los 5 porqués. El ejemplo del call center en el cual se perdían el 5% de las llamadas.
Y también lo vamos a hacer este ejemplo con la herramienta colaborativa Mural. Entonces, en la cabeza de la espina vamos a identificar el problema, que es la pérdida del 5% de llamadas diarias, como vemos en la imagen. En las espinas vamos a colocar la clasificación de las 6 Ms y vamos a ir colocando las posibles causas y subcausas que tienen cada una de las espinas. Por ejemplo, para el caso del entorno, vemos que tenemos dos causas que pueden producir la pérdida del 5% de llamadas, que son que haya demasiado ruido en la sala donde se atienden a las llamadas y que el espacio de trabajo sea reducido, dificultando la atención de estas llamadas. Por poner otro ejemplo, en el caso de la maquinaria, lo que puede deberse es que la herramienta de registro tiene demasiados atributos a completar cada vez que se tiene que registrar un incidente. Por ello también es posible que se pierda el 5% de las llamadas o, por ejemplo, también puede ser otra causa que los teléfonos estén obsoletos. Llegando a un estudio de todas estas causas, podremos llegar a la solución o a la causa raíz del problema y luego proponer una solución. Ahora volvemos a la diapositiva del principio, ¿no? Una vez que tenemos ya definidas e implementadas todas nuestras soluciones, volvemos a hacer foco a los KPIs que hemos definido anteriormente. ¿Por qué? Debemos hacer este seguimiento para poder corregir las desviaciones que hayamos podido tener, ¿no? Lo que vamos a comparar son nuestros objetivos con los resultados que hemos obtenido. Y por último, lo que vamos a ver es algún consejo a la hora de emplear estas herramientas. ¿Y qué cosas tenemos que hacer? Bueno, pues debemos elegir correctamente a los miembros del equipo para que ellos nos aporten todo el conocimiento necesario y todas las soluciones a las posibles causas. Además, debemos permitir en la tormenta de ideas pues que todos los miembros participen, que den su opinión, aunque sea muy extraña, es decir, no hay ideas inútiles. Y por último, al dar voz a todos los miembros del equipo, porque les vamos a brindar la oportunidad para resolver el problema investigado, estamos empoderándoles y dándoles esa motivación que necesitan y así se sienten parte del proceso de mejora. Y por último, ¿qué cosas no hacer, ¿no? Es muy común alejarnos del foco donde nosotros tenemos influencia y donde nosotros podemos mejorar. Y debemos centrarnos un poco pues, en lo que de verdad nosotros tenemos acción. Y por último, otro error sería proponer soluciones a los síntomas del problema por no llegar hasta la causa raíz del mismo. Esto también es un error porque, como hemos visto, no vamos a poder hacer que este problema desaparezca completamente. Y bueno, esto ha sido todo por el webinar de hoy y ahora en el tiempo que nos queda vamos a intentar resolver las dudas que nos hayáis planteado. Voy a mirar si tenemos alguna duda. Y bueno, aquí veo algunas preguntas. La primera de ellas dice que si los problemas se escapan dentro de mi ámbito de actuación, ¿qué puedo hacer? Esto es algo que justo hemos hablado al final, entonces es muy buena cuestión. Y bueno, comentando un poco más esto, ¿no? Al final seguro que va a haber mejoras, aunque sean pequeñitas, dentro de nuestro foco de actuación. Aunque algunas escapen de lo que nosotros podemos mejorar, no debemos dejar de actuar en lo que sí podemos. Es decir, que el bosque no nos vaya a impedir ver el árbol. Por ejemplo, si identificamos que tenemos un problema en una herramienta corporativa, por ejemplo, y no la vamos a poder cambiar, porque, bueno, pues esto sí que se escapa de nuestro ámbito de actuación, no podemos dejar de actuar en lo que sí que podamos. Quizá podemos mejorar otra parte del proceso o incluso mejorar una pequeña parte dentro de la herramienta. Vale. Otra pregunta ¿es necesario seguir todos estos pasos para poder resolver un problema? Vale, yo entiendo que en esta se refiere a todos los pasos de las herramientas que hemos visto al principio, ¿no? De las metodologías de resolución de problemas. Bueno, al final es muy útil seguir estos pasos de estas herramientas. Pues por ejemplo, el Kaizen que sigue el ciclo de Mike o el A3, ya que al seguir estos pasos hace que la resolución del problema sea más estructurada y además así, pues bueno, podemos garantizar también el éxito de nuestra mejora. Por ejemplo, si no lo hacemos, puede que incluso seleccionemos el problema equivocado o que no lleguemos a la causa raíz de los problemas y saltemos directamente a la solución, que esto es, bueno, y además
tener que centrarnos o centrarnos en este caso en un síntoma del problema y no en lo que realmente lo causa. Esto es algo que justo he comentado al final en los consejos, ¿no? Debemos evitar siempre dar este salto y centrarnos en un síntoma porque en este caso no vamos a poder resolver el problema por completo. Vale, y luego tengo otra pregunta más que dice que respecto al uso de herramientas de 5 porqués, ¿qué ocurre si después de realizar las 5 preguntas no llego a la causa raíz? Vale, bueno, esto sí lo he comentado un poco antes, un poco por encima, pero es cierto que bueno, la herramienta se llama así porque el promedio de preguntas son 5, pero es el promedio, no tiene por qué ser 5. Es decir, o sea, lo que tenemos que buscar o tratar de buscar es en estas preguntas encontrar la causa raíz de nuestro problema. Hay muchas veces que 5 no son suficientes y otras veces que en la tercera respuesta, como es en el caso del call center, que ya teníamos nuestra causa raíz identificada. Entonces, bueno, al final se trata de utilizar estas herramientas, pero también adaptarlas a nuestra situación, a cada situación que vayamos encontrando. Vale, pues muchas gracias, Laura, por tu tiempo. Todas aquellas preguntas que no haya podido contestar en directo las contestaremos vía email de manera personalizada. Así que muchas gracias a todos por asistir y acompañarnos durante este rato y os esperamos en el cuarto episodio. Muchas gracias.